justicia. Ahora vamos a hablar con Zaira Navas. Zaira Navas pertenece a Cristosal, que es una organización de El Salvador que vela por los derechos humanos en ese país y que está, pues, como está ocurriendo tanto con el periodismo como con los defensores de los derechos humanos, en una situación de asedio por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele. Y bueno, les hemos pedido que converse con nosotros el día de hoy para que nos explique cuál es la situación de los derechos humanos en El Salvador. Zaira Navas, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta conversación. Muy buenas tardes. Zaira, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocurre con El Salvador? Hay una perspectiva que tiene una parte de la población y una parte de los analistas de que los resultados lo justifican todos, y los resultados, según dicen, es que hay más tranquilidad en las calles, que la gente puede salir, porque pues todos los delincuentes están en prisión. ¿Es esta la realidad? Bueno, El Salvador es un país que históricamente ha tenido líderes y un país al que le interesa y una población a la que le interesa tener líderes con una visión un poco caudillista. Eso es lo que está pasando en El Salvador. El presidente Nayib Bukele ha desarrollado una muy buena estrategia, no hay que negarlo, una muy buena estrategia de propaganda en la cual se ha presentado como el gran salvador del país, como suele ocurrir con los dictadores y con aquellas personas que potencian su imagen particular. Ciertamente Bukele tiene un gran nivel de aceptación en la población. También es cierto que su estrategia para reducir la violencia ha generado resultados, pero esta es una estrategia ilegal porque lo que ha hecho es negociar con las pandillas y ha logrado una disminución de homicidios también a cambio de graves violaciones a los derechos humanos de miles de personas que viven en El Salvador y también no salvadoreños y salvadoreñas que son detenidos porque viven en lugares de pobreza o porque viven en lugares que antes tuvieron control estas estructuras criminales que son las pandillas. Y eso es lo que está sucediendo en el país. Claro, todas aquellas organizaciones defensoras de derechos humanos y quienes vigilamos las actuaciones estatales desde el rol de defensa de derechos humanos y los periodistas están siendo objeto de persecución política, ya sea directamente por el mismo presidente, por sus funcionarios y por grupos de troles o de seguidores en redes sociales particularmente que amenazan incluso a muerte o a causar daño. También hemos observado detenciones de líderes comunitarios, es decir, defensores locales de derechos humanos y un acoso permanente a las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué es lo que, a ver, vamos por parte, qué tipo de acoso o de agresiones están sufriendo las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de... Bueno, el acoso se ha producido para las organizaciones de derechos humanos en el ámbito legal, aplicando la administración de justicia que controla Nayib Bukele. Recordemos que en el 2021 dio un golpe de palacio, es decir, entró a la Asamblea Legislativa y el 1 de mayo del 2022 Bukele destituyó a través de su Asamblea Legislativa, que tiene mayoría, destituyeron a la Sala de lo Constitucional, al Fiscal General de la República y meses más tarde removieron a un número importante de jueces. También controla todas las instituciones de control interno del país. Esto ha significado entonces que utiliza el aparato estatal de administración de justicia en el ámbito administrativo y judicial para perseguir a las organizaciones de la sociedad civil que somos críticas al gobierno. Por ejemplo, la organización a la que yo represento, Cristosal, no había sido inscrita, hemos tenido diferentes problemas para poder seguir funcionando. Se nos puso una sanción en el que nos obligan a pagar un impuesto de la cual están exoneradas las organizaciones de la sociedad civil, otras organizaciones han sido perseguidas judicialmente y particularmente a defensores y defensoras
recibimos ataques a veces directos. Por ejemplo, 2 miembros de nuestra organización han sido señalados públicamente por el mismo presidente en cadenas nacionales diciendo que somos personas que vivimos de los derechos humanos, etcétera. Esto genera que cuando un funcionario de gobierno se pronuncia en contra de informes que elaboramos o de las actividades que realizamos en la defensa de derechos humanos, inmediatamente hay un número importante de personas y aquellos que no son personas, a los conocidos como troles, que empiezan a hacer amenazas, ataques personales, incluso refiriéndose a la vida íntima, particularmente contra las que somos mujeres y contra nuestras organizaciones, desacreditándonos, incluso funcionarios públicos como el presidente de la Asamblea Legislativa, diputados, ministros, se refieren a nuestras organizaciones como organizaciones que defendemos a los grupos criminales, cuando lo que realmente ocurre es que somos organizaciones que hacemos defensa de derechos humanos y señalamos lo que no está bien. De eso se trata. ¿Qué opinas ante una declaración pública de un periodista que dice que los derechos humanos solamente sirven para defender a criminales? Bueno, esta es una falsa dicotomía, no existe. No hay un choque entre la defensa de derechos humanos y la garantía de la seguridad pública o la garantía de los derechos de la población. Todo lo contrario, un Estado que respeta los derechos humanos y que ejecuta políticas de seguridad es un Estado con mucha credibilidad. Nuestros cuestionamientos han sido a que para asegurar este gobierno que haya seguridad en la población, lo que se hace realmente es violar sistemáticamente los derechos humanos de la población salvadoreña en general, incluidos extranjeros. Se han conocido casos, por ejemplo, de personas colombianas, de hondureños, de otros países también, que han sido detenidos con el régimen de excepción, que es una medida que implica que la gente está detenida por más de 15 días, sin audiencia, sin derecho de defensa. En este momento en El Salvador, las personas detenidas no pueden ver a sus abogados, no reciben visitas familiares, las familias ni siquiera saben dónde están detenidos aquellos que fueron privados de libertad bajo esta figura del régimen de excepción. Nosotros siempre hemos demandado como organizaciones de derechos humanos que exista seguridad en el país, porque es un derecho humano. Pero este no puede ser a costa de la violación sistemática de los derechos de la población en general y tampoco de los delincuentes. En la medida que hayan juicios justos, hay justicia también para las víctimas de estos delincuentes. Pero si se está procesando a personas por el hecho de tener tatuajes o por vivir en determinada comunidad, entonces no tenemos garantía que se esté procesando a los que cometieron graves homicidios. Y el ejemplo más concreto es que esta medida del régimen de excepción inició en marzo de 2022, porque se produjo un fin de semana muy violento, 87 personas ejecutadas por estas estructuras delincuenciales, y lo que ocurrió es que el gobierno implementa este plan diciendo que con esto va a garantizar la seguridad. Pero hasta este momento no han presentado a los principales responsables de esos crímenes. La mayoría de los detenidos está por agrupaciones ilícitas, que es un delito, pero no por homicidio. Y por otra parte vemos que este gobierno está sacando de las cárceles a delincuentes que ya tienen condenas grandes. Y por cierto, han sido detenidos en México y en el proceso de extradición han sido detenidos por los Estados Unidos también. O sea, no es algo que nos estamos inventando. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica que por un lado estén pues, deteniendo masivamente a personas, y por el otro lado liberen a estos delincuentes que evidentemente tienen órdenes de aprehensión que han sido aplicadas aquí? Bueno, las investigaciones periodísticas y que han sido también cotejadas y verificadas por las organizaciones de derechos humanos y por el mismo Departamento de Estado, cuando presenta una acusación en una corte de Nueva York,
contra miembros de esta estructura delincuencial, que es las maras, hace una acusación muy particular y dice que funcionarios del gobierno han contribuido a mejorar las condiciones de estas estructuras delincuenciales, que ha habido una negociación entre el gobierno y estas estructuras delincuenciales para asegurar la disminución de homicidios. Incluso las investigaciones han llevado y demostrado que el gobierno pagaba ciertas cantidades de dinero a estas estructuras, mejoraba condiciones de la cárcel, les permitía visitas, y esto es lo que produjo que en el primer año y medio del gobierno actual, o en los primeros 2 años del gobierno actual, hubiese una disminución de homicidios. Ese pacto se rompe en marzo de 2022 y Bukele inicia un proceso de persecución no solo a las pandillas, sino a toda la población. Ellos utilizan la frase de que están capturando también a la base social de las pandillas, pero ahí se han llevado a mucha gente inocente. Ahora, ¿qué es lo que explica que este gobierno haya dejado en libertad no a uno, sino a varios cabecillas de estas estructuras delincuenciales? No puede ser otra cosa más que el gobierno sigue pactando con estas estructuras para supuestamente mantener una baja en los homicidios. Lo peligroso de todo esto es la sostenibilidad de una negociación ilegal, inconstitucional, que ya trajo resultados internacionales. Estas personas huyeron del país y ya están siendo procesadas en otros países. Y en ese juicio que se está llevando en Estados Unidos está documentado que funcionarios gubernamentales negociaron tanto la salida como mejores condiciones a cambio de la disminución de homicidios. Entonces, este es un gobierno que está negociando con estas estructuras. ¿Cómo se justifica legalmente este concepto de captura de la base social? O sea, ¿qué significa eso? Que si hay sospecha de que una persona pertenece a un grupo criminal, entonces se van a llevar a sus vecinos, a sus sobrinos, a la abuelita. Bueno, lo que ocurre es que hubo reformas. Lo que tenemos en El Salvador no solo es un decreto que establece un régimen de excepción, sino que se ha modificado la legislación penal y se aplica el delito de agrupaciones ilícitas. Y en esta reforma se ha incorporado que ya no se investiga o se persigue la conducta delincuencial, es decir, que una persona cometa un hurto, un robo, un homicidio, sino se procesa a la persona por la pertenencia a la estructura criminal, en este caso a las pandillas. Entonces están capturando a miles de personas sin investigaciones previas, diciendo que reciben llamadas anónimas, porque eso está permitido ahora en este marco que tienen, por llamadas anónimas, porque supuestamente la policía los tenía registrados o fichados como pandilleros, pero también porque son gente que tienen tatuajes. La policía dice que identifica los tatuajes como miembros de pandillas, pero como se le ha dado manos libres a la Fuerza Armada, también miembros de la Fuerza Armada hacen capturas, lo cual es inconstitucional en El Salvador, pero lo hacen solos y acusan a cualquier persona. De hecho, en las actas en las que levantan para la detención, dice que lo capturan por sospechoso, pero al momento de procesarlos, es decir, de llevarlos a la fiscalía, que es el Ministerio Público, y luego pasarlos a un juzgado, los acusan de agrupaciones ilícitas. ¿Qué es esto entonces? Es la aplicación del derecho penal del enemigo. No se persigue la conducta de la persona, sino su pertenencia a una estructura que se considera una estructura enemiga bajo un concepto de guerra interna. Eso es lo que está ocurriendo en El Salvador y lamentablemente bajo esta sombra de política que tiene este gobierno, se han llevado a miles de personas. Es probable que muchos de los detenidos sean pandilleros, pero se han llevado a la mamá, al tío, al hermano, a la abuelita, a los hijos, los vecinos, etcétera, acusándoles de ser colaboradores.
Lo que no se prueba en todo esto es esa participación, porque la Fiscalía no está investigando. Y más grave aún, lo que está pasando en este momento es que estas instituciones no están investigando. Tenemos más de 78,000 personas detenidas bajo esta figura en un periodo de más de 1 año y 10 meses. Estas personas tendrían que haber ido a una audiencia preliminar, que es para determinar si hay prueba contra ellos. Sin embargo, la legislación que se ha aprobado en el país ahora ha llevado a los jueces a determinar que se va a ampliar el plazo de la instrucción. Es decir, que van a estar casi 3 años sin juicio y privados de libertad. Esto viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, las reglas de Mandela y la legislación nacional salvadoreña también. Bueno, esto me recuerda lo que acabo de ver en Cisjordania, cómo el Estado israelí trata a los palestinos, detenciones arbitrarias, retenciones durante largo tiempo sin presentarlos ante un juez y sin presentarles cargos, y esto que llamas el derecho penal del enemigo. Solamente que allá es un ejército ocupante oprimiendo a otro pueblo. En este caso es el propio gobierno de El Salvador el que oprime a su propio pueblo. ¿Qué perspectivas tienes? ¿Van a tener elecciones? Todo indica que Bukele va a obtener la reelección. Tiene control del poder legislativo, tiene el control del poder judicial. El medio noticioso, El Faro, dice que están a las puertas de una dictadura. ¿Cristosal comparte esta visión? ¿Qué perspectiva? Por supuesto. La reelección en El Salvador está constitucionalmente prohibida. Hay 7 artículos de la Constitución que establecen la prohibición de la reelección. Incluso hay una disposición que habilita a la población salvadoreña para la insurrección en caso que ocurra una situación como esta. Sin embargo, ya que Bukele tiene el control del Tribunal Supremo Electoral, de la Asamblea Legislativa, de la Corte Suprema de Justicia, esta última, a través de la Sala de lo Constitucional impuesta por Bukele, emitió una sentencia diciendo que sí se permitía la reelección. No hay en este momento propaganda electoral por parte de ningún partido político, además porque no se les ha pagado la deuda electoral y porque ningún partido político tiene los niveles organizativos y el apoyo para hacer propaganda electoral. Solo hay propaganda gubernamental y aclaro, no del partido político de Bukele, sino del gobierno promoviendo las obras de Bukele. Es obvio que Bukele fue inscrito inconstitucionalmente. Es obvio que tiene una alta popularidad. Ustedes conocen las campañas publicitarias promocionando supuestos grandes logros de Bukele, que más son de tipo cosmético. No tenemos resultados en materia económica, social, etcétera. Sin embargo, esto es como los espejos que nos trajeron los españoles. Y bueno, es muy probable o altamente probable que Bukele gane con una mayoría amplísima y vamos a pasar de un gobierno autoritario a una dictadura, porque su elección es inconstitucional. Y ya obviamente va a haber cambios sustanciales con un gobierno dictatorial, un gobierno electo violando la Constitución de la República. Quisiera comentarle también a nuestro público que atrás de ti está una imagen de Óscar Arnulfo Romero, que es un sacerdote muy querido por el pueblo salvadoreño, que fue asesinado en 1980 por la dictadura militar que había en ese momento. Es ominoso y triste que después de tantas vueltas El Salvador regrese a estas condiciones, a estas situaciones, en lugar de haberlo superado y dejado atrás. ¿Tienes algún último comentario o mensaje que tú quisieras enviarle a la gente que nos está viendo en México y en Estados Unidos? Bueno, yo creo que es importante que la población en el mundo conozca la otra cara de la moneda, conozca las condiciones en las que se encuentra El Salvador
y que los países hermanos apoyen la democracia en El Salvador. El riesgo que estamos corriendo, el Triángulo Norte, particularmente Centroamérica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, es la consolidación de dictaduras bajo métodos autoritarios, la anulación del Estado de Derecho. Y por eso es importante que los países y las poblaciones conozcan las realidades, pero que además luchemos por una paz social con democracia, con Estado de Derecho. Zaira Navas, te agradezco muchísimo. Espero que algo pase este año que mejore la suerte del país y que ustedes pues, puedan seguir resistiendo ante el acoso del gobierno de Nayib Bukele. Un saludo muy grande para ti y para tus compañeras y compañeros de Cristo Sal. Muchas gracias. Gracias.